¿Eh? Eso es. Por mucho que no hayas tocado, hay cosas que no Vale. funcionan muy claro. Eh, sí, pequeño truquito. Que, que ya os digo, que si alguien me lo hubiera dicho a mí antes, pues mejor. Eh, no os he contado, pero al igual que todos los programas de Adobe, InDesign también tiene una ventana de capas. Vale, es muy buena idea, es muy buena idea ponerse todo lo que son numeración, todo lo que son cabeceras y demás en una capa superior. Es decir, yo me creo una capa normal para lo que es el conjunto o para lo que es el texto de del para el texto que estoy utilizando. Luego me puedo utilizar otra capa que sea imágenes o fondo. Generalmente podemos poner por debajo. Y luego, por encima de todo, sobre todo esta es la más importante, y esto es lo interesante, este es el truco. Las otras dos me da un poco igual, pero claro, crear que la capa de numeración y la capa de encabezados y demás esté siempre por encima. Así nos evitamos que cuando estemos colocando, por ejemplo, imágenes, muchas veces no nos damos cuenta y ponemos lo que es la imagen encima de un número, de una paginación, de un número de paginación, y se pierde y no queda bien eso, ¿vale? Entonces, pues, ¿cómo lo había llamado en el este? En el ejercicio lo había llamado elementos de paginación, ¿vale? Elementos de paginación, ¿vale? Pues ya está. Simplemente creándome lo que son los elementos de paginación en esta capa ya me valdría. Asegurarme luego de volver a la de texto, ¿eh? Para realizar el resto de las labores. ¿Sí? Las capas funcionan exactamente igual que en Illustrator y demás. O sea que no vais a tener ningún problema en manejarlas. Cuando yo genero un elemento, Laura, cuando yo genero un elemento, ya sabéis, veis, ¿no? Que me sale aquí el cuadradito azul. Pues si me la quiero pasar de capa, simplemente arrastro y ya estaría. Exactamente igual que en Illustrator. Bueno, bueno, la cuestión es la siguiente. Si yo me creo una página maestra, y por ejemplo, en esta página maestra van a ir, voy a meter aquí el texto, insertar carácter especial, marcadores, página, ¿vale? Aquí va a ir la página, voy a darle más tamaño, vale. Vale, y ahora me voy a crear aquí esto y esto. Dime. Ah, lo tenías en otra capa. Ah, vale. Bueno, imaginemos que yo me pongo a maquetar y me encuentro en una situación como esta. Yo he creado aquí en una misma página base, he generado pues todos los elementos que quiero meter en la página base y también he creado los elementos de paginación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ahora me creo una segunda página maestra, nueva página maestra, la voy a llamar pues otra. En esta segunda página maestra yo puedo meter los elementos que quiera. Pero ¿qué pasa? Que cuando vaya a aplicar esta página maestra, ¿qué no me va a aplicar? La numeración. Claro. Entonces, tengo dos formas de hacerlo. A lo bruto, nunca aconsejable, que es copiar esto directamente, control C, y me vengo a la página B y decir edición, pegar en el mismo sitio, y ahí voy a pegar. Entonces, sí que me saldría cuando aplicara la B, pero lo he hecho a lo bruto y mal. ¿Por qué lo he hecho a lo bruto y mal? Porque si ahora en un momento dado yo decido, tomo la decisión, por lo que sea, de cambiar la paginación, pues digo, venga, pues es que o no quiero esta tipografía o es que lo quiero poner aquí.
que lo he decidido, lo quiero poner aquí. Solamente se me va a cambiar la numeración en qué páginas, en las que esté aplicada la página A. En la página B se me queda donde está. ¿Sí? ¿Entendéis el porqué, no? Bueno, para esto el señor InDesign lo que ha hecho ha sido pues pensar otra cosa, ¿no? Otra solución. Entonces voy a crearme otra página que se va a llamar elementos de paginación, elementos que es como vosotros lo tenéis, paginación. Aquí voy a coger, voy a pegar los números, o sea, los números de las páginas. Se los voy a quitar a los de la página A. Esto se lo voy a quitar porque esto no me interesa aquí. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger la página maestra A y le voy a decir, en opciones, le voy a decir que se base en la página de elementos de paginación. Entonces así consigo, estoy creando como una página maestra de una página maestra. ¿Sí? Y entonces en la página maestra B, opciones de página maestra B, le digo, pues básamela en la página maestra C. Entonces, ahora ya los elementos, si os fijáis, en las páginas maestras, yo no puedo mover los elementos estos. Es como si fuera una página maestra dentro de una página maestra. Lo que pasa es que si quiero hacer algún cambio, yo me vengo a la C, lo modifico y se me van a alterar tanto en la A como en la B. Parece que estamos hablando de física nuclear. Recordamos que el otro día estuvimos viendo las partes de un libro, las partes tanto que formaban la estructura del libro como las que formaban la estructura de contenidos de un libro también. Lo que vamos a ver hoy, o lo que voy a hacer voy a tratar de explicar hoy, es el uso de la retícula, o cómo podemos crear retícula. En este caso, una retícula hecha para lo que sería un libro de texto de inmersión, ¿vale? En las retículas para revistas y demás, evidentemente, por las características que tienen las revistas, si alguien abre una revista y abre un libro, veis que no se parecen como una castaña en huevo. Pues esa idea, ¿no? La estructura que sigue una revista es totalmente diferente a la que sigue un libro, totalmente diferente a la que sigue un díptico o diferente a la que pueda seguir un periódico. Entonces, ya hemos visto, sabemos que de las primeras decisiones, por no decir la primera decisión que tenemos que tomar a la hora de crear una retícula, es entender para qué es el producto. Una vez que sepamos para qué es el producto y el tipo de lectura que va a implicar, lo que tenemos que hacer es elegir una tipografía. Elegir una tipografía que nosotros consideremos que es lo suficientemente legible, en el tamaño que nosotros consideremos suficientemente legible. Ya sabemos que cada tipografía y tamaño me dicen muy poco, ¿verdad? Tengo que probarla, tengo que imprimirla en cualquier caso para ver si realmente se lee correctamente. Porque que yo diga que una tipografía es de 12 puntos es como decir que... no me dice muy poco, me dice muy poco. Sí que están los 12 puntos por ahí, pero como vimos, realmente una tipografía de 12 puntos de una familia puede resultar mucho más pequeña, puede parecer que tiene 10 puntos, dependiendo de la tipografía que se utilice, ¿vale? Entonces, una vez que yo he elegido la tipografía, he elegido el tamaño, he elegido el interlineado, y al elegir el interlineado, ¿cómo saco el interlineado? Pues en base al ancho de columna que yo decida poner. Hay aquí en esta... Yo creo que sí que lo puse. Sí, mirad. El tamaño de la columna... Están unas diapositivas más hacia atrás, ¿eh? Lo que pasa es que se ve que el otro día las pasé hacia adelante y no me di cuenta. Bueno, el tamaño de columna es lo que os estaba diciendo ahora. Es muy diferente dependiendo si es un tipo de lectura inmersiva a si es un tipo de lectura superficial, tipo revista o demás, ¿no? Donde nos tenemos que mover de una forma mucho más rápida. No es necesario que nos metamos en el mundo de fantasía de una novela, por ejemplo, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí en los ejemplos que os he puesto, pues ya la columna es muy diferente. Existen bastantes sistemas para que la gente pues ha pensado para tratar de averiguar cuál es el tamaño ideal de columna de texto. Ya hemos visto que lo primero
no sé si tiene mucho sentido esta parte, ¿no? Porque ya hemos dicho que esto va a variar dependiendo del tipo de lectura que vayamos a hacer. Pero aún así me parece interesante saber cómo diferentes estudiosos o diferentes diseñadores han tratado de buscar la fórmula matemática perfecta para el tamaño de columna perfecto, ¿no? Entonces, los hay que dicen que la medida de la línea, estas son cuatro tipos de fórmulas que existen para averiguar el tamaño de la línea ideal, ¿eh? Ya os diré ahora cuál es la que yo suelo utilizar, pero solamente como algo orientativo, porque luego, insisto, luego tenemos que ser nosotros los que cuando pongamos la tipografía, pongamos el tamaño, lo pongamos sobre papel, veamos si se lee bien o si se lee mal. Esa es la mejor fórmula, coger el papel y leerlo, ¿vale? Pero bueno, orientativamente podemos entender, hay gente que dice que la medida de la línea tendría que ser 30 veces el cuerpo con el que se construye. Es decir, si el cuerpo eh, es un cuerpo de 10 puntos, 10 por 30, 300. Por lo tanto, 300 puntos por 0,35, que es el tamaño del, el punto equivale a milímetros. Claro, es que aquí está el problema de todo esto. Como nosotros trabajamos en milímetros y la tipografía está en punto, tenemos que hacer esa conversión que siempre como es un poco rara, ¿no? Estamos ahí jugando con decimales y que, bueno, que es un poco raruna. Pero bueno, si utilizamos un cuerpo de 10, se multiplicaría por 30, sería 300. 300 por 0,35, que sería la pulgada, nos daría un total de 105 milímetros, de 10 centímetros y medio. El ancho de la columna, ¿vale? En una tipografía de cuerpo 10. ¿Lo podemos seguir o no lo podemos seguir? Aquí tenemos el ejemplo. Y ese ejemplo además me viene muy bien porque se ve realmente que esta fórmula en algunos casos puede valer, pero en otras tipografías no puede valer. En tipografías cuya apariencia sea más pequeña o sea, sea una apariencia como que parece que es mucho más pequeña la tipografía, ¿veis? La primera de aquí, que tiene una altura de X muy pequeñica frente a la de abajo, la sensación es totalmente diferente. ¿Os parece? Entonces, en este caso, pues bueno, puede ser una fórmula, la podemos seguir o no. Otro tipo de fórmula. Esta ya no va dice los mínimos, esta está hablando de mínimos. El mínimo de la medida de la línea es igual a tantas picas como puntos tiene el cuerpo. Recordamos que una pica son ¿cuántos puntos? 12 puntos. 12 puntos. Y 12 puntos es lo mismo a 0,35 por 12, eso es. 2,1. Una pica es igual a 2,11 milímetros. Entonces, el mínimo de la línea, tantas picas como puntos. Pues si son de 10, pues sería una línea de 20. Bueno, más o menos, echando ahí como un poco por encima. ¿Sí? También nos podemos encontrar, pues que bueno, al final como son fórmulas que vienen definidas por el punto, pues ya existe esa variabilidad bueno, no sé hasta qué punto tiene, no sé hasta qué grado tiene sentido utilizar los puntos como, como medida para establecer una fórmula. Otro sistema que ya es mucho más efectivo, o que yo lo encuentro mucho más efectivo, sería el de la medida de 60 o 70 caracteres. Esta es más fiable. Entonces nos está hablando ya de cómo es el tamaño de la letra en sí, ya se olvida de lo que es el tamaño de puntos y se fija más en lo que sería el tamaño X. Entonces en este caso 60-70 caracteres puede ser una buena medida, ¿vale? Para el ancho de columna, hablando de mínimos. O la que yo os comenté en su día, 7-11 palabras. Mucho más sencilla, mucho más rápida, entendiendo que, claro, si resulta que son palabras en ¿cómo se llama este idioma? En galés. Si son palabras en galés que son interminables, pues no tiene mucho sentido que coja esta. Pero bueno, generalmente las palabras en castellano suelen tener unas 5 o 6 letras, bueno, contando así más o menos, pues que te puede salir entre 7 a 11. Y si os fijáis, en la mayoría de los libros,
pues, o de los libros o de las revistas, se siguen ese tipo de normas. En la lectura de inmersión tenemos ese margen de hacer la columna un poquitín más ancha, porque realmente el porqué de la columna ancha es, o sea, el porqué de la columna que tenga una medida en concreto es para evitar que la gente se pierda. Si nosotros tenemos una columna muy ancha, la gente, según vamos leyendo, resulta que luego nos es más difícil volver. Cuando nosotros terminemos, llegamos al final al final de la línea, nos es mucho más difícil volver al inicio de la siguiente línea de abajo. Tiene su lógica, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tendremos que a lo mejor ampliar el interlineado, por aquello de facilitar la vuelta, ¿no? Ya dijimos que la lectura es algo endemoniado, ¿no? Y que nos cuesta entenderlo, nos cuesta aprenderlo muchísimos años y algunos que no sabemos ni leer. Estamos en ese punto, ¿no? Por esa dificultad que tiene, ¿no? Lo que es la forma de las cajas de texto. Entonces estas dos yo creo que son las más válidas. Vosotros podéis elegir cualquiera o no elegir ninguna y hacer la prueba de chequeo de... Entonces, cuadrícula base. La cuadrícula base, que es lo que vamos a ver hoy, la cuadrícula base son estas líneas, son estos renglones que nos aparecen, que nos están conformando la página y que se utilizan sobre todo para evitar o para favorecer la simetría, para favorecer que la gente cuando está viendo diferentes cajas de texto las entienda como parte del mismo texto. No existan asimetrías entre la colocación de las líneas. Es mucho más la visión es mucho más amable cuando no existen esas asimetrías, ¿vale? Es todo mucho más limpio, es todo mucho más... ¿Puedes maquetar sin utilizar cuadrícula base? Sí. De hecho, yo lo he hecho años. Pero sí que es cierto que una vez que conoces la cuadrícula base, la cosa cambia totalmente. Todo cuadra, todo está perfecto, las líneas, los párrafos tienen que acabar donde tienen que acabar, las cajas acaban donde tienen que acabar. Todo esto es gracias a la cuadrícula base. El ancho, la distancia de las cuadrículas bases vienen de una medida que ya hemos decidido, que acabamos de decidir en la anterior diapositiva, que es el interlineado. La medida que nosotros vamos a poner a la cuadrícula base es el interlineado. ¿De acuerdo? ¿Dónde se pone eso en InDesign? Pues bueno, vamos a venir aquí en Design. Y me voy a venir aquí a esta página, por ejemplo. Bueno, me voy a crear una página nueva. Venga. Me creo una página nueva. Sí. Voy a venir aquí directamente. Bueno, ¿dónde se miran las cuadrículas bases? Pues se miran aquí en edición, preferencias. La tengo que primero, antes de decirle que me aparezca, la tengo que perdón, la tengo que poner los parámetros que quiero que tenga, ¿vale? Es decir, la distancia entre renglón y renglón. Pues me voy a venir a preferencias, aquí me vengo a cuadrículas y aquí está. La primera que nos aparece es la cuadrícula base. Súper importante esto que os voy a decir ahora, para utilizarlas correctamente. Vale, antes que nada decido la fuente que quiero poner y el ancho de columna. Vamos a poner alguna que sea así un poquitín... A ver, esta... La voy a poner, esta tiene 12, me dice 14, le voy a dar 15 puntos de interlineado, ¿vale? En este caso voy a utilizar esta caja, que es una Minion Pro, tiene un tamaño de 12 y le voy a dar, lo podría dejar en el automático, pero le voy a dar 15 de interlineado, ¿vale? ¿Vale? ¿Está claro esto? Entonces, ya he hecho esa primera decisión. Tamaño de fuente, ancho de columna. Me gusta cómo queda. En el cuerpo de texto, ¿eh? Para este tipo de referencia vamos a elegir siempre el cuerpo de texto. Es decir, el texto que más cantidad de texto haya. El cuerpo de texto. Entonces, ahora sí que nos vamos a edición, preferencias, cuadrículas.
o comando K. Entonces, aquí vamos a hacer las modificaciones, ¿vale? El umbral de visualización, de momento lo vamos a dejar así a 75 para ver lo que pasa, ¿vale? Incremento cada 12 puntos. ¿Y yo cuánto hemos dicho que tenía que haber? El incremento se refiere a la separación entre renglones. Pues entonces esto ya está mal. Entonces le tengo que poner 15, ¿vale? ¿Dónde quiero que empiece el renglón? O sea, sí, los renglones. ¿Al principio de la página o al principio del margen superior? A mí generalmente me gusta utilizar que empiecen a partir del margen superior, ¿vale? Ahora vamos a ver la diferencia. Voy a darle margen superior. Y el inicio, aquí me dice 12,7, pero yo quiero que empiece desde 0. O sea, que desde 0. Vale, el color se lo voy a dejar tal cual. Le voy a dar OK. Vale, no me sale nada. No me sale nada porque tengo que decirle que me muestre la cuadrícula base. Para eso me voy a ventana, cuadrículas guías, mostrar cuadrícula base. Y me sigue sin mostrar nada. Y digo yo, ¿por qué? Bueno, ahí eso va... Es por lo que hemos visto de 75%. Vale, ahora mismo está esto al 58%. Lo voy a poner al 76%. Ahí sí que me sale, ¿veis? Ahora mismo, en cuanto lo he superado el 75% del umbral, es el umbral de visión. Esto esa es una facilidad que me está poniendo InDesign para que no me esté dando el coñazo la visión de esta cuadrícula base. Entonces, lo que hago cuando yo vengo aquí a Control K y me muestra esta opción de... A ver, ¿dónde estás? Y me muestra esta opción de 75% es... Vale, mientras tú estés utilizando una visión de menos del 75%, no te voy a mostrar las cuadrículas. Pero en cuanto tú llegues, superes la visión, te acerques lo suficiente como al 76%, como me he acercado yo, te aparecen las cuadrículas, ¿vale? Entonces esto lo podemos bajar un poco a nuestro gusto. Lo voy a poner un poquitín más bajo, lo voy a poner al 40% y así me permitirá que yo, ¿veis? Me aleje un poquitín más y me siga mostrando las cuadrículas, ¿vale? Lo dejo al 40%. Hay que ir a ver, cuadrículas, guías, mostrar cuadrículas base. Entre esto y tener una columna. Pues todo. Espera. Ahora vamos a ver exactamente el efecto. ¿Qué realmente qué es lo que me está haciendo? Porque yo ahora veo el texto así, veo que está la cuadrícula base, pero veo que el texto sigue igual. Vale. Le tengo que indicar al texto, seleccionándolo, le tengo que indicar en la opción de párrafo que me lo vincule a alinear con cuadrícula base. En la opción de párrafo, alinear con cuadrícula base. Y ahora sí. ¿Veis que ahora se está ciñendo? Es como si estuviera escribiendo por los renglones. ¿Veis que aquí está el calderón? Vale, pues es el calderón donde tengo que pinchar y es justo esta opción de aquí, alinear con cuadrícula base. Por ejemplo, esta es otra de las opciones que cuando nosotros esto lo podemos hacer directamente desde el estilo de párrafo. Y en los estilos de párrafo te viene todo mucho más organizadito, que no te vuelve loco, vamos. Es lo que os decía antes, ¿no? Que me gusta mucho a mí generar los estilos de párrafo de primeras, por esto mismo, porque está todo bien ordenado. Mirad, si creáis una escuchad un segundo, si creáis un estilo de párrafo y directamente lo queréis aplicar esto de la cuadrícula base al párrafo, que ya os digo que para mí es mucho más sencillo porque está más a la vista, exactamente esta opción está aquí en sangría y espaciado, en alinear con cuadrícula, pues le dices todas las líneas y ya estaría, ¿vale?
Esto es mucho más fácil. A mí, ya os digo, de ahí que yo os diga que no es tan mala idea empezar a trabajar directamente con los estilos de párrafo. Todo bien organizadito y no se te pasa nada. Comentan la tipografía. Pregunta y muy bien preguntada por parte de Victoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los títulos? ¿Qué pasa cuando de repente cambio, utilizo otro tipo de letra? O otro tipo de fuente o de más. Pues bueno, vamos a hacerlo. Voy a crearme aquí. Voy a crearme. Esto va a ser un. Le voy a crear un estilo que se llame título. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Vale, lo voy a poner aquí. Esto va a ser el título, ¿vale? Bueno, un título que lo voy a poner en color rojo para que se vea un poquitín más. Bueno, esto va a ser el título y voy a crearme un estilo de párrafo que sea específico. Fijaros que aquí le voy a subir, de hecho, el tamaño de la tipografía y le voy a subir el interlineado. ¿Vale? Me voy a crear aquí un estilo de párrafo que se llama título. Creo que se me ha ido a freír puñetas, pero bueno. Ahora lo vuelvo a hacer. Vale, exacto. Se me ha ido el estilo título, pero bueno, me lo creo aquí. Desde aquí, le pongo familia, no, le pongo roboto de 12 puntos y de interlineado de 16. Vaya, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Un segundito, que hay problemas de... Vale, esto está aquí. Vale, voy a seleccionar todo. Estilo de párrafo 2. Ah, vale, que me he equivocado antes a la hora de nombrar. Este sería cuerpo de texto, perdón. De texto. Y este de aquí sería el título. Vale. Bueno, básicamente lo que os he contado antes que había que hacer, ¿sí? Crearme un estilo de título y un estilo de... ¿Qué pasa? Que ahora en el estilo de título pasa lo que me comentaba lo que me comentaba esta Victoria, ¿no? ¿Qué pasa cuando las tipografías de repente tienen un interlineado diferente? Porque fijaros lo que me está pasando, me está quedando mal, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. En el propio estilo de título, lo que tengo que irme es a sangría y espaciado y decirle que me alinee con la matrícula. Con la cuadrícula, solamente la primera línea. Entonces, así, aunque me quede como me queda, pero realmente no me va a generar nada feo, porque lo que me está generando la simetría, en este caso, es el cuerpo de texto. Por eso, la cuadrícula base siempre se alinea al cuerpo de texto, al cuerpo de texto principal. Las tipografías y los tamaños secundarios que se busquen la vida. Podemos alinear con la primera línea solamente, queda muy bien. O si incluso si no queremos ninguna, no pasaría más. ¿De acuerdo? Yo siempre suelo alinear la primera línea. Vamos a ver qué veo por aquí. Este fin de semana aprovechad y estudiad. Lo que os decía y lo que dije también el otro día en clase. Cuando nosotros elijamos las columnas, en este caso, hemos dicho que para la lectura del libro, con una columna nos vale. Podríamos incluso poner dos columnas. Una columna quizá para algún pie de foto, si es que hubiera alguna fotografía o si hubiera alguna explicación, pero generalmente suelen ser de una columna. El número de columnas nos limita las posibilidades. Esto ya lo vimos. Vale. Voy a venir para aquí un poquitín hacia adelante y me voy a venir a la diapositiva 47. Aquí ya me preguntó en su día, hace un par de días, sobre los márgenes, ¿no? Y es la duda que tenemos todos. Bueno, ¿y qué márgenes ponemos a nuestros proyectos editoriales? Pues va a variar también de para lo que sea. No es lo mismo una revista, el margen de una revista, que el margen de un libro. Ya os dije, os traté de argumentar lo de los pulgares, lo de los espacios cerca del lomo del libro, lo que se denomina el abismo, que no nos dejara ver la caja de texto,
que hubiera espacio suficiente abajo para la numeración, para los pies de página o para los encabezados, se me ocurre. Pues bueno, todas esas son consideraciones que yo tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta cuáles van a ser las cartas con las que voy a jugar. Si voy a utilizar encabezado, tendré que dejar espacio superior para el encabezado. Si voy a utilizar números, tendré que dejar espacio para el número. ¿Vale? Pero existen, como en todo esto, como al final lleva tantos años entre nosotros lo de los libros, pues hay gente que se ha dedicado a teorizar y a buscar cánones de construcción, cuál es la construcción más idónea, la construcción áurea de la caja tipográfica y demás. Pues bueno, hay varias personas por ahí. Aquí arriba os he dejado un link a una página muy interesante que recoge cantidades de estos cánones. Utiliza el de Van der Graaf, que es el que vamos a intentar hacer nosotros ahora. Utiliza el de Villard de Honnecourt, el de Gutenberg, el de Tishot, y al final llega a la conclusión que estos 4 cánones que nos ha mostrado nos dan la misma medida. O sea que al final son 4 formas diferentes de llegar a la misma solución. Vale, vamos a verlo nosotros. Os he dejado en la carpeta de Drive, de la carpeta número 49. ¿Cuál, Kira? 49. Os he dejado un archivo, creo que se llama canones.idml. ¿Qué es eso de IDML? ¿Alguien lo sabe? Si os fijáis, nosotros cuando guardamos un archivo de InDesign, ¿qué tipo de archivo se nos guarda? INDD. INDD es el archivo que se nos guarda. Entonces, eso del IDML, ¿qué es? Eso es. Eso es. Cuando yo cojo y le doy a tipo, en guardar como, le doy aquí abajo y me aparece documento de InDesign, que sería el punto INDD. Luego plantilla de InDesign, que ya veremos en su día lo que son las plantillas de InDesign. Y luego InDesign CS4 posterior o IDML. Uy, qué difícil es. Bueno, esto, como bien ha dicho Celeste, es un tipo de archivo que nos lo vamos a poder abrir en cualquier InDesign. Y alguno me dirá, ¿y por qué no se utiliza esto como el archivo, como el formato de archivo? Pues porque está capado en algunas cosas. Capado en el sentido que no, ojo con guardar vuestros archivos en IDML y ya está. Ojo con eso, porque las fotografías, las miniaturas de las fotografías y demás, no las guarda. Solamente nos lo guarda como un archivo de seguridad, por decirlo de alguna forma. O sea que, ojo con guardarlo tal cual en IDML. ¿De acuerdo? Esto luego con el empaquetado sale un archivo de IDML que está vinculado a las Eso es. Hay una forma de empaquetar. ¿Llegamos a empaquetar en Illustrator? ¿No? Bueno, el empaquetado es una opción muy interesante que lo que te hace es recoger todos los vínculos. Ya sabéis que todo esto va con vínculos. InDesign, al igual que Illustrator, tira de vínculos para las imágenes y demás. Entonces lo que te hace es recogerlo todo por ahí. Incluso crea una carpeta que se llama fuentes, en las que también aparecen las fuentes y demás, y nos es muy útil pues para podernoslo llevar directamente el trabajo editable a cualquier otro sitio, ¿no? Ya lo veremos también en su día cómo se hace esto de empaquetar. Bueno, a lo que íbamos. En este caso, como es un trabajo, como lo que os he guardado aquí es un archivo de texto, pues que sea IDML o que sea INDD me da un poco igual. Lo he cogido, entonces lo descargamos y lo abrimos con el InDesign, ¿vale? Cuando lo tengáis aquí. Bueno, ya hemos hecho el de Van der Graaf. Vamos a hacer el de Gutenberg, que es mucho más sencillo. A ver. El canon de Gutenberg. Ya os repito que lo podéis ver, están todos ahí en la página esa que os he dejado. Echadle un vistazo porque está interesante. Este es mucho más sencillo. Me voy a poner sobre la página 9 y me voy a ir a edición, en maquetación, crear guías. Aquí lo que voy a hacer, y además que esta es la forma que también tengo para crear las líneas horizontales y verticales, dime.
y la retícula. Esta es la forma que voy a tener de crearlo. O sea que os presento a las guías y el resto de la clase. Pues bueno, lo que voy a hacer es dividirlo en 9 partes. 9 partes, 9 filas y en 9 columnas. Y voy a quitar medianiles. Y me voy a venir aquí que empiece el inicio de la página. 9 filas, 9 columnas y le quito medianil. ¿Qué era medianil? Vale. He dicho maquetación, crear guías, quito medianiles, pongo número de filas, 9 columnas, quito medianil y aquí abajo que esté como página. Ya está. Ya está. Vale. Bueno, aquí encontramos una retícula. Una retícula que lo vamos a poner aquí, esto así y esto así. ¿Os suena esta mancha de algo? Es casi igual, es casi idéntica y nos puede resultar, vamos a hacer la prueba, vamos a poner aquí, vamos a poner otro color a esta, voy a hacer un control C, me voy a venir a la página 9 y le voy a decir que me la pegue en el mismo sitio, edición, pegar en el mismo lugar. Si os fijáis, prácticamente milímetro arriba, milímetro abajo, es lo mismo. Y es mucho más versátil esta, de hecho, porque yo lo que puedo hacer es, bueno, a lo mejor en algún momento pues me puede valer esta configuración, pero a lo mejor yo quiero bajar aquí abajo y hacerlo así, ¿entendéis? Hacerlo con esta otra configuración o hacerlo con esta otra configuración. Bueno, se altera, pero parece interesante, ¿verdad? Os recuerdo que esto es para sacar lo que son los márgenes del libro, ¿vale? Entonces, ¿ahora cómo pondría los márgenes? Pues bueno, para poner los márgenes lo podría hacer desde archivo, ajustar documentos, sí, y aquí podría modificarlos. Voy a darle a previsualizar para que se vea. A ver, ¿por qué no me lo está haciendo? Tengo aquí, ¿no? Lo voy a hacer mejor desde la página maestra. Desde la página maestra me vengo... A ver... No, es que me debería salir del otro lado. Vamos a ver. A lo mejor tenía seleccionado alguna cosa. Ajustar documento, márgenes superior, inferior. No sé por qué no me lo deja. Bueno, lo hago desde aquí. Desde maquetación. Sí, desde aquí desde maquetación, lo que pasa es que me lo hace de forma individual. Bueno, desde aquí lo puedo hacer también. Desde maquetación para verlo. Yo creo que es porque no estoy... Ah, vale. A lo mejor es porque no estaba situado en la... Vale, era por eso. Porque no estaba situado en la esta y no... La página y no me dejaba. ¿Veis? Que yo ahora cojo... Voy ajustando lo que es el margen. Se oye por ahí. Y el superior. Bueno. Bueno, pues así ya tendría el margen de esta pues generado. ¿Vale? Ya os digo, esto generalmente lo haríamos lo que es en la página maestra. ¿Vale? Porque si no... ¿De acuerdo? Si yo quiero eliminar todas estas líneas, creo que era Control Shift G. No, Control Alt G. Selecciono todas las guías y las puedo eliminar. Y así ya tendría ahí el margen adecuado que yo voy a utilizar. Insisto, estos son medidas
aleatorias casi, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la medida correcta para nuestro diseño, teniendo en cuenta todos los elementos que van a formar parte de él. Si tengo encabezado, si tengo títulos, cómo van a ser los títulos, cómo van a ser los números, o sea, entonces que todo eso cuenta para la configuración final, ¿vale? Yo solamente este pequeño corte ha sido para que veamos cómo lo ha solucionado la historia. Ahora vosotros, como ya no somos historia, pues lo solucionamos como nos. Vale, esta diapositiva que os pongo aquí, bueno, es algo orientativo, pero que bueno, también es algo de lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Retícula de una columna para libro manuscrito, retícula de múltiples columnas, más flexibilidad, revistas, páginas web, y retícula de 2 columnas, sirve para organizar un texto extenso y presentar diferentes tipos de información. Bueno. Lo que os decía, sí, antes de... nosotros lo que tenemos que hacer es abocetar. Podemos abocetar bien en papel o podemos abocetar, que es lo más común, que es lo que yo hago de hecho, aboceto directamente desde el programa, con texto ficticio, pero lo que hago es, me genero una columna, me genero un titular, pero ya eligiendo la tipografía que voy a poner en cada caso, la jerarquía visual que tiene que tener cada cosa, me pongo un número de página, me da igual que todavía no sea un número de página real, porque yo lo que quiero ver es cómo queda, cómo va quedando. ¿Vale? Antiguamente todo esto se hacía a mano, cogía y se hacían ese tipo de composiciones, ¿no? Con garabatos. Nosotros ahora ya lo podemos hacer un poco más finos y bueno, y vemos cómo vamos a ir estructurando las cosas. En un libro es fácil. La cosa se complicará cuando empecemos con la revista y tengáis que hacer la premaqueta. ¿Vale? 2 columnas, varios elementos. Aquí os he dejado varias posibilidades de composición para que vosotros vayáis echando un vistazo. 3 columnas y también algunos ejemplos de cómo realmente cómo afecta todo el asunto. Retículas modulares, retículas jerárquicas más utilizadas para páginas web y demás. Si os fijáis en la modular y la jerárquica, alguien me preguntó también, ¿es variable el espacio de las columnas o de los módulos? Sí, claro que es variable. Puede ser variable. También te digo una cosa. Cuando hicimos la infografía utilizamos de hecho retículas jerárquicas. Utilizamos retículas que nos servían para organizar los elementos, pero que nosotros habíamos configurado previamente, ¿os acordáis, no? No partíamos de una retícula modular, sino que partíamos de una retícula, pues bueno, si voy a distribuir la información en este rectángulo y en este otro rectángulo más pequeñico de abajo voy a poner, lo que sé, una línea temporal y en esta voy a poner toda esa estructura, partíamos de unas líneas, de unas cuadrículas que tenían diferentes anchos. En el caso del diseño editorial, yo personalmente me siento más a gusto trabajando partiendo de dibujo, digo, de retículas modulares, de retículas creadas con columnas y con líneas de flujo, es decir, que me compongan. ¿Por qué? Porque, hombre, y sobre todo si voy a trabajar con revista, porque eso me va a facilitar mucho la vida a la hora de colocar imágenes y demás. Por lo tanto, en una cuadrícula que yo fuera a utilizar, voy a utilizar columnas como elemento principal, más de 3 más de 3 siempre por aquello que me limita. En cuanto a hablando de maquetación de revista, vamos a poner, ¿vale? Revista, más de 3. Pongámosles 5, ¿vale? Líneas de flujo, es decir, líneas que me van a cortar la retícula, las columnas de forma horizontal, pues también pondría unas 4, unas 5, unas 3, las que mejor me convengan. Y luego, aparte, voy a utilizar también la cuadrícula base. O sea, voy a estar lleno de cuadrículas. Pero es mucho más cómodo trabajar así. Luego ya veréis que realmente no son tantas. O sea, que realmente se trabaja bastante a gusto con todas estas cuadrículas y que te soluciona la vida una barbaridad. ¿Vale? En el ejercicio este del libro no vamos a tener no hay mucha amiga. Pero ya os digo que cuando empecemos a trabajar las revistas, venga pues, hasta luego, buen fin de...
Cuando empecemos ahí a trabajar en mundo revista, ya veréis que va a ser un infierno. Donde coloco la esta, donde coloco, porque ahí ya es mucho más creativo el asunto, ¿verdad, Fátima? Eso ya es más. Entonces, ahí ya a mí me facilita mucho el que todo tenga cierto rigor, que todo esté conectado de alguna forma, ¿vale? Porque me va a dar una sensación de todo va a funcionar, todo va a ir muy bien. Bueno, retículas en periódicos. Fijaros, esto es un ejemplo de retícula modular. Cuando, no sé si alguna vez, bueno, supongo que no, pero cuando tenéis que meter cantidad de información de una forma clara, una retícula modular tal cual, con módulos cuadrados, es súper efectiva. Porque estructura mucho la información en las zonas estas de la revista de los sumarios y no de los sumarios, no de los eh, sí, de los índices no, pero quería decir de las estas cosas que van a salir, que se van a hacer durante todo el mes, ¿cómo se dice? De las agendas. En la zona de las agendas, que tienen muchas revistas, si os fijáis, la estructuración es como súper cuadrada, súper pequeñica, columnas cortitas. Por aquello, vosotros relacionarlo con el diccionario. Es mucho más fácil de encontrar las cosas en una estructura modular, estrechita, ¿vale? Coherencia sí, pero no monotonía. Bueno, más ejemplos. Vale, bueno, vamos, vamos a meternos un poco más con InDesign. Bueno, perdonad, ya que veo esta diapositiva aquí, algo que se me ha colado un poco esta diapositiva, no la quería meter aquí, pero bueno, ya que me sale, me viene también para contaros más cosas. Es algo que nosotros, supongo que eso se habrá olvidado, pero he sido muy plasta con esto en muchas ocasiones, con la jerarquía y con lo de guiar al visor. O sea, no dejarle que la persona se mueva por la revista de una forma libre. Hombre, ya va a existir lo que os decía antes, ya va a existir el componente este de que generalmente en una revista nosotros empezamos arriba a izquierda y seguimos la lectura, ¿no? Hacia la derecha y de arriba a abajo. Esa va a ser nuestra baza. A nosotros siempre que pongamos un texto, la gente siempre va a ir al inicio del texto, arriba, abajo, ahí no va a haber pérdida. Pero cuando estamos hablando de imagen y texto, sí que la cosa se empieza a complicar y tenemos que jugar con algunas llamadas de atención. Es decir, nosotros vamos a decir siempre en todo momento al lector dónde queremos que vaya, dónde queremos que empiece. De ahí el sentido de las capitales. Las capitales no están hechas por gusto, están hechas para indicarle que aquí empieza. Es como, un tipo haciendo, pues eso. Aquí empieza el texto, aquí quiero que empieces, ¿no? Pues bueno, eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego fijaros como estas páginas me gustan mucho porque me dirigen muy bien. ¿Cuál es la dirección que tenéis vosotros? Vale, ¿dónde se te va el ojo de primeras? Al, al artículo, al título. ¿Sí? ¿No se os va primero a la imagen? Eh, sí, estaría bien hacer ¿cómo se dice? Una de estas un experimento, ¿no? ¿Cómo se dice? Un mapa de calor, que se dice, ¿no? Un mapa de calor que es que te indique dónde la gente fija más la mirada. Generalmente, eh, texto frente a foto, gana la foto. Somos mucho más visuales que lectores, pues lo que decía antes, bueno, eso, ¿no? Que nos cuesta mucho la lectura, es algo artificial. Estamos ahí, es un trabajo más, un poco más complicado que el ver una imagen y ya sabéis que nuestro cerebro optimizar a saco. Entonces, en esta composición es interesante, ¿no? Se te va, a mí intuyo que se me va primero la imagen, pero está compitiendo de una forma exagerada el título. O sea, no me deja salida. Es casi imagen, título. No hay otra vía. Y después a la O, a la O. O sea, por orden de jerarquía aquí iría imagen, título, O. ¿Sí?
Sí. o sea, la línea que no llega hasta el final de la página, como que te hace, ¿sabes? Parece como que sale de la foto. Sí, 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 sí. También, ¿no? ¿Esta zona de aquí te refieres? Sí. No, bueno, sí, lo que está bajo el título, eso, la entradilla, es que no sabemos. Ah, esta de aquí. Vale, sí, la entradilla, sí. De esa forma así también, o sea, como está remarcado ahí con esa línea negra, pero que no llega hasta el final de la página, como que parece que está avanzando y llega. Sí, 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 sí. Bueno, pues en este tipo de cosas son las que nos tenemos que enfrentar nosotros. Y esta también me gusta mucho, esta página. Se supone que esto es una doble página, ¿vale? ¿Dónde se os va primero la mirada? ¿Al título? Hostia, el chico ahí me está mirando totalmente, sí, 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 sí. Y entonces, claro, ahí tiene que competir. Vale, una vez que estamos en este sitio, vamos a ver cómo te llamó la atención. Pues bueno, me genera aquí este punto, que es un punto muy interesante, ¿no? Porque de alguna forma no está siendo tan directo. Bueno, y dices, a qué viene aquí este cuadrado naranja, verdad? Es una llamada de atención brutal la que tiene aquí. Es como decir, bueno, el texto está aquí. No te lo muestro todavía con la... Lo podría haber hecho quizá con una capital incluso más grande, pero bueno, ya me lo indica con una llamada de atención, si os fijáis, ¿no? Porque el recorrido es este. Piu, 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 piu. Y luego el texto aquí. Y luego, pues bueno. ¿Qué opinas, Fátima? Pero de repente le ponen un cuadro ahí ya para llamar la atención. Claro, nosotros podemos hacer este tipo de cosas. No te llama la atención el destacado. El destacado, sí, sí, pero el No lo destacado había visto. quizá en una... Estaría bien ver esta página porque seguramente la sensación sería muy diferente. Además no sé muy bien cómo es. Porque claro, si esto va por la mitad, no sé si esto va por la mitad. Esto se parte ahí, no sé muy bien cómo es esta página, ¿no? Pero por composición, al estar en la página, en la zona derecha, en este caso, viéndola en completo, ya te digo, seguramente con la revista, si tuviéramos la revista aquí, la sensación sería diferente, porque lo que primero vemos es la página derecha, de hecho. Eh, Esto de aquí cuesta, ¿verdad? Es como secundario, el destacado, ¿no? ¿O qué opináis? ¿Consideráis que es una buena composición esta página? Yo creo que es interesante. A mí me resulta interesante cómo llama la atención, que es un poco lo que... ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? A ver, yo le miré la cara al chico y automáticamente miré, bueno, el título, porque no sé, me llamó la atención el chico. Pero lo cual lo decía ahí me parece más raro. Es lo que dices tú, Pablo, que seguramente si estás viendo a ver, la revista se lo puedan destacar por todo lado. No lo sé. Puede ser, No lo porque sé, no lo sé. Fíjate que tengo hasta mis dudas que sea una doble página. sí, porque con esos márgenes que tiene ahí letras en los... No lo sé. Es como, eso o la revista es americana, o es un archivo que se ha puesto. Si es digital y como no se ve muy bien. No, digital no lo sé. Si lo cortaría por la mitad, si es por la mitad, partiría lo de la parte de... Claro, es que si fuera por aquí por la mitad, iría como por aquí, quedaría como un poco raro uno. Pues igual si es un artículo digital, porque si os fijáis, no sé cómo es, pero si os fijáis al final del título, igual es una página de Ah, curiosidades. bueno, bueno, eso también aparece en las revistas, ¿eh? Esas, esas flechitas también se utilizan en las revistas generalmente. De hecho, suelen ser unas flechitas o algún pequeño elemento que te indique que continúe la página siguiente y se suele terminar con una especie de punto o de cuadradito que dice final de artículo. Sí, no sé cómo será la composición, pero bueno, sea como sea, tal y como está planteada aquí, a mí me gusta. En horizontal, así que a lo mejor no, imaginemos a lo mejor. Y me gusta por eso, porque son elementos, son cuatro elementos y está ahí como... Yo hubiese pensado que la hubieras sacado muy feas esta página, sinceramente. ¿Quién? Tú. ¿Yo? Esta página yo creo que la hubieras sacado muy feas. Joder, eso no la veía venir. A ver, yo sé, yo sé. Eso no la veía venir. Pero esta también. Creo que hubieras dicho que no había coherencia. ¿Yo? Las cosas esas que tú dices.
Ahora me voy a ir con un bajón. Esto encima de la imagen no tiene legibilidad. Es que creo que nos hubiera sacado Pues yo creo que no. Yo creo que no. Porque la legibilidad aquí sí que está legible. O sea, sí que eh, está claro que a lo mejor es un poco complicado de leer, pero bueno. Pablo, y en la siguiente que hay, esa foto que está como fuera de la letra, también se puede hacer ¿Esta cuál? la foto, la que está en la izquierda. Sí. Si es que está fuera como del margen Fuera del margen. Sí, eso se llama llevar la fotografía a sangre. Y sí, claro que se hace. Es un recurso súper utilizado. De hecho, también la está llevando aquí. Lo único que hay que tener en cuenta cuando nosotros llevamos la fotografía a sangre, que tenemos que tener en cuenta que los 3 milímetros, exacto. Esperad un segundito que le voy a meter aquí 3 milímetros. Vale, esto es la sangre de mi documento. Cuando yo cojo y coloco una imagen, a ver, eso, aseguraros que cuando lleváis una imagen joder, ¿qué pasa? Que estoy cogiendo aquí. Cago en la leche. A ver. Pero qué coño, pues. Ahora me voy a coger una imagen de un perro. Así. María Carmenus, tráeme los huevos. A ver. Lo que me reí con lo de Mari Carmenus. Mari Carmenus, tráeme los huevos. Vale, aquí tenemos a Pupi. Vale. Cuando nosotros traemos una fotografía, no podemos dejarla así. O sea, que alguien me lo ponga, si alguien va a llevar una fotografía a sangre y me lo pone así, es para suspenderle el curso directamente, ¿vale? Porque anda que no habremos dicho cómo hay que hacer el asunto. A sangre. ¿Vale? Hasta el rojo, hasta la sangre, ¿vale? Estas fotografías se hacen así. Esto va así. ¿Qué me decíais de esta página? Es una... ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta de aquí? Pero que no está alineado esto. Pero claro, esto tú lo tienes que entender que el margen interior y el exterior son diferentes. Ah, que esto está sangre. Ah. Bueno, sí, es un poco la... Está siendo bastante coherente, porque aquí la está utilizando a sangre, aquí también la pone a sangre. Sí que la veo coherente y sí que le da... Aporta dinamismo y sobre todo lo más importante, que se ven también a todos los chavalitos aquí. Esta composición a mí me gusta porque te está dirigiendo de una forma súper fuerte la mirada del chaval, ¿no? Lo que os decía que nosotros estamos diseñados para fijarnos en los ojos de la gente. Es nuestra forma que tenemos de ver. Por eso es tan efectivo en los anuncios el poner una cara humana, porque estamos diseñados así, para reconocer a nuestros congéneres. A nuestros, sí, ¿no? Congéneres se dice.
¿no? A los de nuestra especie. Entonces, poner caras humanas siempre está muy bien. Y si esa cara humana, de hecho, te está enviando la mirada hacia aquí, es como, ya me parece brutal. ¿Habría funcionado igual si esta imagen del chaval estuviera mirando hacia afuera? Pues no, evidentemente. Aquí te está metiendo, te está haciendo este recorrido. Vu, fum, fum. Por ejemplo, el aire que hay en el destacado en el chico, o sea, si ves Ahí está. dónde empieza el párrafo, si ves el destacado, ahí ese, si ves dónde empieza el párrafo, casi que desaparece. Sí, sí, hay cosas raras aquí, sí. Hay cosas que a lo mejor sí que habría que decirle al maquetador este que las cambie o algo. Te digo, eso está bien hecho. No, eso no, en principio no estaría bien hecho porque esto además, teniendo en cuenta, intuyo, ya, pero yo intuyo que esto va aquí grapado. O sea, no tiene mucho sentido que tú pongas texto tan pegado al abismo, al lomo, porque es que que lo vas a perder. Entonces, puede ser muy de New York Times o de la New York Times, pero que es un mal ejercicio tipográfico esta parte en concreto. El resto me parece brutal el resto. Y me quedo tan ancho, ¿sabes? Dime. Puede ser un escaneo. Puede ser un escaneo y que se les hayan hecho así o que hayan cogido para el ejemplo la fotografía y hayan recortado sin mucho... No, si no, no se entiende. No. Bueno, venga, ya terminamos. ¿Ya podemos qué?